ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Avanzamos con otro de los temas muy importantes que ha seguido en la agenda. Esto tiene un capítulo ayer, que es cuando el tribunal ordenó reabrir la investigación de fraude al fisco, en la que está involucrado el senador independiente y parte, de alguna manera, del comité de Bópoli, Miguel Ángel Calisto. Tenemos al teléfono, vamos a conversar con él, con su abogado, César Ramos. Abogado, bienvenido, buenos días. Buen día. Hola Paula, hola Benjamín, muy buenos días. Abogado, conocimos estas noticias ya ayer en la tarde sobre cambios jurídicos. ¿Qué pasa con esta reapertura de la investigación? ¿La acusación y la solicitud de desafuero quedan sin efecto o se requiere una resolución adicional para poder ir conociendo en detalle cuál es el proceso que viene de aquí en adelante? Por lo pronto, ¿va a ser el viernes como estaba previsto? Bueno, es necesario y es muy importante que tengamos presente que ambas decisiones del Ministerio Público, tanto la decisión de acusar como la decisión de solicitar el desafuero de un parlamentario, suponen una premisa esencial, indiscutible, y es que la investigación se encuentre cerrada. Esto no es una interpretación, no es una posición de la doctrina, no, es texto legal. La ley exige, por ejemplo, para el caso del desafuero, el 416, artículo 416 del Código Procesal Penal, dice que una vez cerrada la investigación, la Fiscalía podrá solicitar el desafuero. ¿Y qué es lo que ocurrió el día de ayer? El día de ayer, el tribunal, el juzgado de garantía de Coyhaique, decidió la reapertura de la investigación para que se realicen diligencias investigativas solicitadas por la defensa del señor Felipe Klein. Respecto de las diligencias que pidió esta defensa en representación del senador, se fijó una audiencia para el 27 de julio para discutir las diligencias que nosotros presentamos. ¿Y cuál es el efecto de esto? El efecto de esto es que la Fiscalía debe realizar esas diligencias, por lo tanto la investigación hoy día se encuentra abierta y es evidente que si la Fiscalía está investigando, la Fiscalía investiga con principio de objetividad, es decir, tanto la tesis de la imputación como la tesis de la defensa, no puede entenderse que exista una acusación ni una solicitud de desafuero vigente. De hecho, es más, el mismo tribunal señaló explícitamente, porque era una resolución del tribunal, que quedaba sin efecto la resolución que había tenido por presentada la acusación, dada la reapertura de la investigación. Obviamente que estas son decisiones que requieren una resolución judicial. En el caso de la acusación hubo una resolución que tuvo por no presentada la acusación, y lo que estamos esperando ahora es una resolución de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que, dada la reapertura, deje sin efecto la audiencia del día viernes. Ya, pero eso debiera pasar sí o sí, atendido a los antecedentes que usted menciona, y que las formalizaciones, los desafueros solo se pueden cursar cuando estén cerradas las investigaciones, que no va a ser el caso. Los desafueros podrían pedirse durante la investigación, ¿ya? Pero eso es cuando la Fiscalía lo solicita para solicitar medidas cautelares, por ejemplo, una prisión preventiva. Ya, pero ahí, ahora lo que quedaría, en este escenario puntual, lo que quedaría es que la Corte de Puerto Montt diga no se va a hacer el viernes. Exacto, hasta que la investigación esté cerrada nuevamente. Y después viene el salvo que la Fiscalía vuelva a solicitar el desafuero en medio de la investigación que sigue. Podría efectivamente la Fiscalía solicitar el desafuero, pero ya no para acusar, sino para pedir medidas cautelares. Ya, perfecto. Ahora, abogado, mientras esto ha pasado, usted dice la investigación no está cerrada, pero usted mismo explica que es el abogado de otro de los involucrados, en este caso el que pide nuevas diligencias, y el tribunal lo que hace en el fondo es acceder a esto, pero yo podría decirle aquí lo que hay es únicamente una estrategia de las defensas para ganar tiempo, por ejemplo, en un proceso que en el caso de su representado podría significar perder el fuero parlamentario. Mire, es una lectura. De hecho, la Fiscalía fue bastante enfática y reiterativa en acusar a esta defensa de dilatar el procedimiento. Y la verdad, yo quiero ser bien claro en este punto. La Fiscalía tenía plazo de investigación hasta el día 9 de julio. Es decir, todavía no se cumple el plazo que estaba originalmente fijado por el tribunal. Y la Fiscalía obtuvo el día 23 de junio las famosas ya declaraciones del señor Cárcamo y la señora Graf, y cerró la investigación sin
entregárnosla como defensa. Por lo tanto, cuando yo recibo esas declaraciones, donde están todas estas nuevas imputaciones, yo ya no tenía plazo de investigación, yo ya no podía pedir diligencias para refutar esas declaraciones, yo ya no tenía plazo para absolutamente nada que tuviese que ver como defensa del senador Calisto. Por lo tanto, lo que esta defensa está haciendo es simplemente asegurar que la Fiscalía investigue también cómo refutar esas declaraciones, porque es un cierre que se adopta sin que esas declaraciones tengan ni el más mínimo nivel de credibilidad respecto de las imputaciones que hace. Yo creo que como defensa uno legítimamente puede controvertir y cuestionar la credibilidad de esos declarantes, sobre todo cuando hay un cambio de opinión después de 5 años de investigación y que el señor Cárcamo lo hace solo para salir de prisión preventiva donde estaba por otra causa, por otros hechos que le competían solo a él. Entonces, desde ese punto de vista, la tesis de la dilación no es así. Esto solo es consecuencia de una decisión intempestiva y apresurada por parte de la Fiscalía que nos dejó sin posibilidad de pedir diligencia. Abogado, quiero entrar un poco más en esto que usted mismo detalla, porque los últimos días se conocieron las declaraciones de ex colaboradores que usted cita y ellos hablan de presuntas asesorías fantasma, de una supuesta caja pagadora. ¿A qué se debe o cuál es la postura que toman ustedes frente a estas declaraciones? ¿Cómo se desacredita estos testimonios durante una nueva etapa investigativa? La verdad es que nosotros habíamos tenido una investigación que antes de estas declaraciones estaba más o menos claro cuál era el sentido y objeto de esta investigación. La investigación desde la formalización del desafuero del año 2025 se ha tratado de una fiscalía que ha sostenido que la asesora doña Carla Graf no prestaba sus servicios al senador, entonces diputado Miguel Ángel Calisto, y que su remuneración era destinada para el diputado y otros correligionarios políticos. Esa es la tesis que la Fiscalía ha investigado durante todos estos años. Para una bolsa como de pagos políticos, digamos, para otras candidaturas incluso, es lo que han planteado. Sí, se ha planteado que el señor Felipe Klein habría recibido pagos para el financiamiento de su campaña, pero lo que la defensa ha hecho, y la defensa del señor Felipe Klein también, es primero demostrar que doña Carla Graf sí prestaba sus servicios de asesoría. Y existe acá su pertenencia a un chat donde están todo el equipo de los asesores, hay instrucciones del entonces diputado de que prepare minutas, de que haga informes. Abogado, pero ¿existen asesorías verbales? Sí, efectivamente, acá ¿hay documentos en la que ella haya prestado o contraprestado esos requerimientos que le hizo el parlamentario? Que debemos entender una cosa muy importante. Tanto el señor Cárcamo como la señora Graf eran parte del equipo que acompañó y apoyó al diputado en ese entonces, Miguel Ángel Calisto, para poder ser diputado. Y entonces, ¿cuál es el punto? Es que se trataba de personas de su extrema confianza, las personas que lo asesoraban. Y por lo tanto, piensan ustedes que aquí estamos hablando de personas que tenían relaciones de vecindad, ¿no? Las propiedades de ellos estaban contiguas, solo había una entre medio, que es aquella que adquirieron de común y que ahora se cuestiona nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella prestaba una asesoría estratégica, ¿ya? A través de reuniones, a través de contactos, a través de la revisión de cuáles son las necesidades de la región, a través de minutas, y esas minutas obviamente que no son una minuta diaria, una minuta semanal, sino que según los requerimientos que el propio parlamentario hacía cada vez que correspondía. Había una relación, por lo tanto, de asesoría estratégica, de mirar cuál es la agenda política relevante para la región, y desde ese punto de vista, el diputado confió en la señora Graf, confió en su criterio y prestó ella esa asesoría. Nosotros podemos obviamente tener legítimas discrepancias sobre si eso es suficiente o no es suficiente, si es mucho o poco, es bueno o es mala calidad, pero el caso de lo que se trata es si la asesora prestó o no prestó la asesoría contratada. Y en ese sentido, ella sí prestó la asesoría y así lo... Y a ella se le pagó por esa asesoría. Esos recursos llegaron directamente a ella. Sí, todos esos recursos llegaron a ella. Entonces ahora viene la segunda parte de la imputación. Esta redestinación con fines políticos. Exacto. Y si uno observa la tesis de la Fiscalía, que son 103, 104 millones, si la memoria no me falla, al senador Miguel Ángel Calisto,
la señora Graf le transfiere por la vía que sea, aproximadamente 20 millones de pesos. Eso es lo que llega a el patrimonio de don Miguel Ángel Calisto. Pero eso está justificado. O sea, si uno piensa, 9,5 millones están destinados al pago de las cuotas de un préstamo para comprar la parcela en común. Parcela que hoy efectivamente es de propiedad del señor Calisto y de la señora Graf. Entonces, ¿cómo va a haber un desvío de dineros en beneficio, como una triangulación, en beneficio del señor Calisto, si es que ella adquiere el codominio de una parcela? Abogado, no tiene ni sentido. Y en este proceso judicial que ya lleva un tiempo, ¿el senador asume algún error? Más allá de ya, uno entiende que no va a asumir los delitos que la Fiscalía está acusando, pero ¿asume algún error más allá de la ingenuidad que pueda tener la confianza con una persona cercana, como en este caso serían estas dos personas? Mire, aquí evidentemente no es el proceso más libre de cuestionamientos, ¿ya? Cuestionamiento de tipo político, cuestionamiento de tipo de la idoneidad de los asesores que hoy apoyan la función parlamentaria. Evidentemente también esto debe ser entendido en un contexto en que las remuneraciones disponibles no permiten la contratación como asesores de destacados doctores en las distintas disciplinas del conocimiento. También eso debemos tenerlo bastante claro. Y aquí el apoyo político de los asesores de confianza es clave para el funcionamiento del Congreso. Pero aquí sí hay un tema que es bien importante. Nosotros, por ejemplo, hemos dicho, y no tenemos ningún problema en destacar que ello ha sido así. Por ejemplo, la asesora señora Graf prestó a su asesoría durante un tiempo en que estuvo con licencia médica. Ella tenía una licencia médica, ella estaba en una situación que presentó su licencia a una institución educacional en la que ella prestaba servicios y aún así siguió trabajando para el senador, entonces diputado, y eso es evidentemente una situación que lo miramos como un reconocimiento bastante reprochable de una situación que hoy día lo miramos como algo que no corresponde hacer, no debe hacer. De hecho, la Fiscalía levantó ese punto y en ese punto estamos completamente de acuerdo. Pero no puede ser que la asesora para un lado de la tesis no trabaje y para otro lado de la tesis sí trabaje mientras estaba con licencia. Aquí la situación es bastante clara. Las tesis de la Fiscalía avanzan hacia la teoría sobre el fraude al fisco reiterado, vía las asesorías fantasma que nunca existieron, lo que ya conversábamos, pero también dan luces de otros eventuales ilícitos como cohecho y tráfico de influencias. De hecho, hace pocos días se publicó la declaración judicial de Miguel Ángel, de Ronald Cárcamo, el ex cercano colaborador del senador, y él dice varias otras cosas. Dice que lo ayudó a obtener recursos del Congreso para beneficio propio, que orquestaron proyectos que nunca se ejecutaron y que, entre otras cuestiones, los mecanismos que seguían con mira que esas maniobras no fueran detectadas también se trabajaron en conjunto y se orquestaron. El único argumento de la defensa para contrarrestar esas declaraciones es que estos imputados están en acuerdo con la Fiscalía para rebajar sus medidas cautelares. No, efectivamente, para poder refutar esas falsas acusaciones, uno necesita tiempo para cuestionar la credibilidad del señor Cárcamo, las mentiras que está diciendo, y por otro lado cuestionar que esos hechos sean efectivos. Ya, primero que todo, yo descarto la realidad y la veracidad de todas estas imputaciones. Y efectivamente se trata de dichos que están declarados a efectos de obtener un beneficio procesual. El señor Cárcamo estaba preso y el día en que pierde su recurso de amparo ante la Corte Suprema, le revoca en audiencia el patrocinio a sus abogados y prontamente declara ante la Fiscalía, y pocos días después la Fiscalía se allana a una solicitud de salir de prisión. Y esto es muy importante, porque se trata de una prisión preventiva que tiene que ver con hechos del señor Cárcamo, realizados por el señor Cárcamo, que son constitutivos de fraude al fisco. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, esto es que el señor Cárcamo tiene sus propios problemas judiciales, tiene una condena
por un hecho anterior, un manejo en estado de ebriedad que evidentemente le impide acceder a beneficios y tener una buena prognosis de pena para efectos de prisión preventiva. Y con esos problemas propios, el señor Cárcamo, cuando pierde ante la Corte Suprema, encuentra una forma de salir en libertad, que es decir y declarar todas estas imputaciones falsas. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer como defensa en estas nuevas investigaciones que se han abierto es contribuir al esclarecimiento de los hechos mediante la prueba de las declaraciones. Pero acá, la verdad, no es algo que solo compete al señor Calisto. ¿Por qué? Porque el señor Cárcamo ha involucrado a tal cantidad de personas que pueden tener posiciones más o menos públicas en este país, que se transforma en una causa extremadamente compleja. Y para eso, para desacreditar correctamente estas aseveraciones, tenemos que evidentemente tomar una posición activa ante la Fiscalía para refutar estas aseveraciones. César Ramos, abogado defensor del senador Miguel Ángel Calisto, muchas gracias por estar con nosotros en ADN hoy. Gracias, abogado, buen día. Gracias, Paula, gracias, Benjamín, que estén muy bien. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.